Sí, buen día, maestro Edón, para pedirle que nos hable acerca de las leyendas de espantos conocidos muy comúnmente, muy generalizado esto, en las geagmus o tierras campesinas y selváticas de Colombia. Existen las leyendas como la del sombrerón, la de la llorona, la de la patasola y demás criaturas legendarias y de leyenda. Para el intelecto de la gente moderna, de los académicos, esto es una mentira y quizás es fruto de mentes acaloradas o de cerebros desquiciados. Empero sabemos que en todo esto hay un trasfondo, hay un mensaje, hay una enseñanza y en verdad hay una realidad que se puede explicar a la luz de las enseñanzas que nos han traído los venerables maestres Jacquelium Zeus Induceus, Samael Joaba Torreor, la Madre Afrodita y ahora todo el conjunto elogínico que han estado confirmando y ampliando las enseñanzas que nos dejaron ellos. Adelante, maestro Edón. Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud, muy buen amor. Hace muchos años, muchos heliocrones, esa pregunta yo se la hice al maestro Jacquelium Zeus Induceus. Y la contesta que él me dio fue la siguiente: que hubo enviados de Dios que por la época de la Atlántida se les encomendó una misel. La misel fue de hablarle a las gentes, de enseñarles la doctrina de Dios para que se arrepintieran de sus malos caminos y pudieran ser rescatados en días de dificilidad de los cambios geológicos que se avecinaban. Al parecer, esos enviados de Dios, no todos cumplieron su mandato. Hubo algunos que sintieron temor de su existencia, temor de que los asesinaran, o temor, o les dio vergüenza, pero entonces, debido a esto, estos seres se les puso una condena, una especie de pago, se les tridimensionalizó ese karma, dando ese mensaje que tenían que dar de otra forma, y se convirtieron en una serie como de figuras espectrales que van por los diferentes lugares, llegando a las gentes. Es más, se preguntarán algunos, bueno, ¿y por qué no se le aparece a todo el mundo? Es que aún para que se le aparezca a las criaturas necesitan un mérito. Se necesita cierta condición de alma. El campesino que está conectado con la naturaleza, o incluso gente de las mismas ciudades que pueden tener cierto nivel de espiritualidad, pueden llegar a ver este tipo de circunstancias. Permítanme hacer un símil. Las personas común y corriente
si agarran fuego sienten el dolor del quemonazo, pero una persona con lepra que ya es insensible, se le puede caer la mano al estar incendiada y ella no siente. No por eso quiere decir que el calor no exista, que el fuego no exista, solamente que ésta no lo siente. De la misma manera son estas criaturas. Y en ellas incluimos lo que es la patasola, el sombrerón, barbacoas, que barbacoas es un muerto que llevan, que avanza ese muerto, una comitiva llevando un muerto, y eso va ocurriendo en lugares especialmente que se prestan para tridimensionalizar estas figuras. Es gente que de alguna manera lleva un mensaje de reflexión y del llamado al arrepentimiento, porque las criaturas, de todas maneras, que ven este tipo de circunstancias y que estén transgrediendo alguna ley de Dios, de alguna manera ellas pues comienzan como a reflexionar o a arrepentirse en alguna forma de su conducta. Es necesario también hacerles una claridad con lo que son las llamadas lloronas. Las lloronas, esas no son de esa época, esas son de ahora, y son criaturas que mataron a sus crías, o las abortaron, o las mataron siendo pequeñas. Les quiero contar una historia que ocurrió por allá en la zona de Piedecuesta, Santander, en la época de la Guerra Civil de los 1000 días. Hubo una joven muy bonita que se casó, y un día el esposo venía para su casa y no lo dejaron llegar porque las fuerzas de alguno de los bandos se lo llevó para la guerra, y ella no supo qué había pasado con él. Ella creyó que lo habían matado y se consiguió otro marido, y con ese marido tuvo un hijo, y oh sorpresa, a los 2 años el hombre, ella se enteró que él volvía y que venía para ver donde ella estaba. Ella, en su desespero, despachó al marido que tenía, lo despachó, pero ¿qué hacía con el hijo? Lo llevó a un lugar y lo decapitó cerca a un limonar donde había bastantes limoneros, y allí lo enterró. Y dicen, la historia y la leyenda cuenta que todos los jueves, que fue el día en que ella hizo eso, se ve una luz que va hasta el lugar donde fue enterrado esa criatura. Va y llora. Por lo regular, toda mujer que mata a su cría, las mejores, quedan en un proceso como el que les estoy diciendo. Es más propicio verlo en el campo, como les decía, más proclive a verse que en la densidad de una ciudad.
las almas de la ciudad, las personas de la ciudad que hacen tantos crímenes y no ven nada, nada ven. Es por la densidad, así como les decía, la insensibilidad del leproso. No es porque no exista, sino simplemente porque hay una insensibilidad. Yo personalmente viví en una calle antigua donde tuve oportunidad de oír los lamentos de una llorona. Solamente que yo, cuando saltaba a la puerta para verla, no se dejaba ver. Mi mamá, sí, ella se les enfrentaba a esos seres. Tuve la oportunidad también, un hermano mío, de que él le tiene la facilidad de ver. Un día que él pasó por una zona cafetera, vio una muchacha con el pelo así como hacia adelante y como triste, y él se le acercó y le echó el pelo así para atrás, las greñas. Dijo: ¿qué le pasó, mi niña? ¿Por qué está triste? No esté triste. Y él siguió. Y cuando llegó, contó allá donde está, al sitio que iba, contó que había encontrado una muchacha triste y que le había dado mucho pesar. Dijeron: pero es que esa es la Llorona, aquí hay una Llorona. Dijo: él estaba sano, él no pensó que era algo de eso. En realidad, en la familia mía hemos sido como proclives a esas cosas, sin que nos dé miedo. Tuve un tío abuelo, por parte de padre, que él era agricultor y a él le robaban las cosechas. Entonces él se fue para el lugar de la cosecha e hizo su rancho justamente donde aparecía una berriona, y ahí guardaba la cosecha, y ahí él reposaba de alberjas. Al principio se le aparecía la berriona, entonces él la fustigaba con un rejo de ganado y ella se calmaba. Después él se dio cuenta que ya la gente, como le tenía miedo a esas cosas, entonces él ya podía dejar la cosecha ahí en el ranchito y por allá no iban a robársela nada porque la berriona lo cuidaba. Es la sensibilidad campesina. Entonces, en esencia, podemos decir que estas criaturas, en cierta forma, se les está permitiendo pagar de una manera mucho más suave aquí que en alguna región infernal su falta. Habrá mujeres que maten a sus hijos, pero no tienen, digamos, esa tridimensionalización de su karma. Tendrán que pagarlo en algunas regiones de abajo. Y el caso de aquellos seres que tuvieron que entregar una doctrina, pero que no lo hicieron a su manera, entonces lo tienen que hacer de una nueva forma, y es sembrándole miedo a las personas, sembrándoles como susto, que de alguna forma ese susto hace que reflexionen y comienzan a enderezar sus malas vidas, si es que las llevan torcidas. Esa es la contesta, mi respetado Dwijasi. Hasta ahí. Bien, gratísimas. O sea que las criaturas al sentir miedo empiezan a buscar nuevamente a Dios. Es una forma un poco no ortodoxa,
pero al fin y al cabo son mecanismos. Es que las personas, lo natural, lo lógico es que uno buscara la presencia de Dios porque le nazca, por querer estar bien, en paz. Pero hay una serie de criaturas que necesitan ser fustigadas para poder salir de sus caminos de perdición. Y en cierta forma estos seres hacen esa misión. Sí, he oído historias de taoístas que de pronto se habían desviado del sendero. Por ejemplo, en Río Blanco hay uno que me contaba la historia. Él estaba alejado de la doctrina y él vivía en una finca, en una haza en el campo, y tarde de la noche un día llegaba de estar parrandeando, cuando vio a la distancia un señor, un viejito que se acercaba, y se encontró con él, y el viejito le dijo: ¿me da fuego para prender el cigarrillo? Un cigarrillo, un tabaco. El hombre sacó la candela o los fósforos y le prendió el cigarrillo. Cuando en él vio fue el rostro del maestro Kelium, o sea, obviamente de Lucifer. Y Lucifer le dijo: ¿y usted cuándo es que va a volver a practicar la doctrina? El tipo salió volado para la casa y ya empezó otra vez a practicar. Entonces, muchas gentes cuentan historias así de apariciones. Bueno, en este caso no es en forma de un espanto, sino que el maestro Kelium, o mejor Lucifer, y de pronto en la presencia de Durante, que es un mendigo, se le presenta a muchas gentes. También quiero, para hacer otra referencia, es en el caso de la Llorona, que entonces existen múltiples lloronas o múltiples casos de lloronas, no es un caso único, porque así es. También el maestro Samuel Aumbeor cuenta en uno de sus libros que él, por la región del Magdalena, se aparecía la Llorona, y entonces él se fue a buscarla, se fue a propiciar el encuentro con ella, y cuando la encontró, él la conjuró y se dio cuenta que era una bruja de Europa, de España, de uno de los castillos de España, y que venía a asustar a las gentes por estas regiones. Entonces él la conjuró, la amonestó y la mandó para allá otra vez. Entonces son, o pueden haber en cada región, de acuerdo con esto, maestro Don, diferentes lloronas. Sí, así es. Bueno, entonces... Tal cual. Sí, también entonces existe, por ejemplo, el caso de el Yeti o Pie Grande. También puede hacer porcel de esto, o estos casos ya corresponden a otro orden. ¿A qué orden? Y lo que es el Sasquatch, lo que es el Yeti, eso corresponde ya a otro tipo de orden. Son criaturas que han sido traídas de otras esferas y que cumplen su misel. En el caso de Yeti y en el caso de Sasquatch, son seres que son más positivos que negativos. El caso del chupacabra sí es una cosa grave y delicada, porque es toda una especie, y hay variedades de chupacabras, y no es uno, sino es toda una especie de chupacabras repartida en toda lo que es América, desde Estados Unidos hasta la Patagonia.
ya eso es otro orden. Aquí en Colombia hay un municipio en Boyacá que lograron capturar un chupacabras y lo tienen disecado. O sea, ya hay un dato real de eso. Es eso. Entonces, también pueden ir entrando dentro del grupo de las leyendas porque son de las historias no creíbles por las gentes. Entonces, sí, claro. Sí, entonces también puede ser, digamos, el caso de estos seres gigantes que aparecen, también pueden ser remanentes o vestigios, mejor, de la Lemuria. Sí, o sobrevivientes de otras épocas de la esfera. Así es. De hecho, han encontrado, y eso lo han callado, restos así fósiles de seres gigantes en la Tierra. Y eso, los arqueólogos que han buscado y que han encontrado eso, so pena de que les corten todo tipo de ayuda y los condenen al total ostracismo, ellos tienen que tragarse esos experimentos. Eso queda como top secret. Bien, gratísimas, maestro Don, por la contesta a esta pregunta. Muchas gratísimas y que Dios los bendiga.